Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien después de este tiempo de fiestas de Navidad y Año Nuevo. Sabemos que estamos en un momento difícil de la pandemia, pero aquí estamos, en clave de fe y esperanza. Vamos a continuar el día de hoy con nuestro programa de vitaminas camilianas. El día de hoy tenemos el tema la conversión de San Camilo y la fecha en la que ocurrió fue el 2 de febrero de 1575, una fecha importante que él siempre consideró y que recordó y celebró. 2 de febrero de 1575, tenía 25 años, era la fiesta de la purificación de la Virgen. Vamos a recordar qué vimos en la sesión anterior. Recuerdan que el tema vimos que los santos no nacen, se hacen con la gracia de Dios. Vimos que Camilo tenía un carácter incapaz de control, que no se hace santo de repente, parte de nuestra misma condición. Experimenta dudas, soledad, impotencia, falta de ideales, disgustos consigo mismo. Y una pregunta que nos hacíamos era si creemos que comenzar de nuevo es posible. Retomamos el tema de su conversión porque de aquí nace todo el legado que nos ha dejado, este legado de amor que ha sido luz para tantos y sigue siendo luz para tantos en este mundo. Decíamos, ¿creemos que nacer de nuevo es posible? ¿Camilo creyó que era posible? Es evidente que sí, porque hizo todo lo que podía y estaba en su mano para dar respuesta ante el gran amor y misericordia que experimentó de parte de Dios. Y recordamos una frase en la Biblia que nos dice que te suceda como has creído. Él creyó y sucedió. Dejarse modelar por la gracia de Dios, también hablamos de este tema. Sí, Camilo se dejó moldear y emprendió el camino de pecador a santo. Dios, como el escultor divino, fue removiendo lo que sobraba para que surgiera esa hermosa persona que era Camilo. También hablamos en la ocasión anterior de la gracia que es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. La gracia de Cristo es un don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma, para sanarla del pecado y santificarla. Sí, Camilo fue acompañado por la gracia de Dios para poder emprender este camino. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Esto nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Y nos preguntábamos también cómo fue moldeado Camilo por la gracia de Dios. Y a partir de esta pregunta también nos hacíamos la pregunta, ¿y nosotros nos dejamos moldear por su gracia? ¿O hemos permitido al corazón endurecerse? Podemos reflexionar en estas preguntas. ¿Qué ha pasado? ¿Me dejo moldear como San Camilo? ¿Endurezco mi corazón? ¿Él qué hizo? Que nos vaya dando un ejemplo, vamos a ir viendo. Camilo puso los medios. ¿Qué medios? Hablábamos también en la sesión anterior, esos diferentes medios que hay para hacer este camino. Los distintos métodos de oración es uno, los sacramentos de la Eucaristía y reconciliación, la ofrenda de sacrificios. En este momento quisiera decir una palabra sobre esto. Es difícil y es un sacrificio salir de una dinámica, un estilo de vida. Y esto fue un medio que Camilo utilizó, que Camilo usó para hacer este camino, el hacer esta vida
salir de ese estilo de vida para poder encontrarse y llegar hacia Dios. También vimos que las diversas formas de devoción son medios y la dirección espiritual, su director espiritual que tenía y que conocemos, San Felipe Neri. Y bueno, todos estos recursos él los fue usando, haciendo uso de ellos. Veíamos también en la sesión anterior las manifestaciones del amor a Dios y al prójimo y explicamos cada una de ellas, ahora solamente las menciono, que cómo nos podemos dar cuenta que de verdad estamos amando a Dios y al prójimo. Y decíamos el aguante, la paciencia, la mansedumbre, la alegría, el sentido del humor. Son algunas de las manifestaciones del amor a Dios y al prójimo, de esa respuesta que nos toca a nosotros dar. Y en una de las encíclicas yo les comentaba que esta frase me parece muy importante porque nos cuestiona y decía, ojalá que puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu. Y bueno, aquí nos hace pensar cuál es el mensaje de Jesús y que Dios dio al mundo a través de la vida de San Camilo. Y a la vez podemos preguntarnos cuál es ese mensaje de Dios que quiere decir al mundo con nuestra vida. Vamos a escuchar el primer audio que nos habla sobre la conversión de San Camilo, que se titula Cuando el peso del vacío se hace insoportable. Escuchémoslo. Cuando el peso del vacío se hace insoportable. Camilo, con casi 25 años, busca nuevas aventuras. Gana alguna fortuna que perderá en el juego y de nuevo empeñará sus útiles de guerra, hasta la espada de los Lelis. El invierno se avecina. El frío, el hambre y la llaga de nuevo lo atormentarán. No queda más remedio que mendigar o robar. Con gran vergüenza decide ponerse a la puerta de una iglesia. Encuentra por fin trabajo en los capuchinos. Los frailes le ofrecen algunas de sus vestiduras. A pesar del frío, la rechaza. Teme que quieran hacerlo fraile. Debe transportar agua, cal, arena, piedra con 2 asnillos. La espuerta es una tortura. Acaba extenuado. Camilo ha sido enviado al convento de San Giovanni Rotondo, convento del Padre Pío de Pietrelcina, para un normal intercambio de provisiones entre padres capuchinos. Terminada la tarea encomendada, el guardián lo había abordado en tono confidencial en el huerto bajo un emparrado. Era el sermón habitual del Padre Ángel. La sustancia del mismo: Dios lo es todo. El resto no vale nada. La vida tiene un sentido si se dedica a salvar el alma, el único negocio verdaderamente importante, que de ninguna manera hay que perder. No era la primera vez que Camilo escuchaba semejantes prédicas, pero aquella tarde las palabras severas, amonestadoras, se le grabaron. No sabe cómo, en una zona de profundidad jamás alcanzada anteriormente, produciendo en él una mezcolanza de inquietud, náusea, remordimiento, insatisfacción, miedo y esperanza. Todo aquello se resumía
en una sensación no muy bien definida, el deseo de algo diferente. 2 de febrero de 1575. Por la mañana pronto estaba en la iglesia con los frailes. Era la fiesta de la purificación de la Virgen. Mientras tenía en su mano la vela encendida, Camilo no sospechaba que precisamente aquel día recibiría una ráfaga de luz, inesperada y deslumbradora, por la cual se vería empujado a la fuerza hacia un camino inédito. Una veintena de kilómetros para regresar a Macedonia. El joven ni siquiera advierte los baches. Las palabras que resonaron bajo el emparrado le martillean en el fondo del alma de manera provocadora. Y mientras cabalgaba y pensaba, y al igual que le sucediera a San Pablo, le asaltó un rayo de luz interior, procedente del cielo y tan intenso sobre su miserable estado, que creyó que el corazón se le hacía pedazos, roto por el dolor. Incapaz de mantenerse a lomos del asno, debido a la extraña conmoción que sentía, se dejó caer a tierra en mitad del camino, abatido por la divina luz. Asimismo, arrodillado sobre una roca, comenzó a llorar amargamente por su vida pasada, con tales muestras de dolor que las lágrimas regaban continuamente sus mejillas. Con sollozos entrecortados, no cesaba de exclamar: «Miserable e infeliz de mí, qué ceguera la mía, no haber conocido antes a mi Señor. ¿Por qué no habré gastado toda mi vida en servirlo? Perdona, Señor, perdona a este gran pecador. Dame al menos tiempo para hacer penitencia y poder así sacar tanta agua de mis ojos, cuanta haga falta para lavar las manchas y torpezas de mis pecados». No se saciaba de decir tales palabras y darse fuertes golpes en el pecho, sin atreverse a alzar los ojos al cielo. Tal era la vergüenza y confusión que sentía en esos momentos. Todavía arrodillado, tras dar infinitas gracias a Dios que con tanta paciencia le había esperado, hizo firme propósito de no volver a ofenderlo y hacer dura penitencia, y sobre todo de hacerse capuchino cuanto antes. Decía y repetía con insistencia las siguientes palabras: «No más mundo, no más mundo». Cae del burro. Es el día de la conversión. La caída era inevitable. Exceso de peso en una vida insignificante, vacía. Se levanta aligerado. Deja a un lado el fardo de lo que ha sido, de lo que ha hecho, y asume alegremente la carga de lo que puede hacer, de lo que puede ser. Su camino de Damasco no se detendrá en Mafredonia. Desde este momento, el camino tendrá desviaciones impensadas, revueltas alocadas y cruces imprevistos. Se debe dejar llevar por otro. Ha sonado la hora de Dios. No obstante, Camilo no sospecha que la dosis de luz que se le ha dado no tiene que ver solo con él. Está destinada a otros, a alumbrar a quienes se encuentran. Aquí vemos en este relato todo ese momento tan importante que transformó la vida de Camilo. Vemos cómo tiene una mezcla de sentimientos, el deseo de algo diferente, a partir de la reflexión del Padre Ángelo, en la que nos dicen: Dios lo es todo, lo demás no es nada. Esto resonó en el corazón de Camilo
en su mente, en su corazón, y sintió un gran dolor de su vida pasada, a la vez con una gran gratitud por ser considerado importante para Dios, amado por Él. Y vivió ese exceso de peso de una vida vacía. Él decía, perdona, Señor, perdona a este gran pecador. Nos decía esta descripción, esa mezcla de tantos sentimientos, náuseas, dolor, por toda esta vida pasada. Y les quiero leer este fragmento en donde ocurrió, que tenemos de la biografía del padre Cicatelli, que ocurrió el 2 de febrero. Él nos dice miércoles, año santo y tercero del pontificado de Gregorio XIII, fiesta de la purificación. Cuando Camilo tenía 25 años de edad y desde entonces hasta el final de su vida, nunca le remordió ni acusó la conciencia, gracias a Dios, de haber cometido pecado mortal conocido, ni tampoco venial voluntario. A partir de ese día, solía decir que antes se dejaría cortar en 1000 trocitos que cometer uno solo, consciente y voluntariamente. Aquel día fue luego celebrado por él siempre, con grandísima devoción, guardó recuerdo del don tan señalado y lo llamó el día de su conversión. Era lo que les comentaba en un inicio, cómo fue tan importante, y por eso el deseo de retomar y reflexionar a partir de otros puntos de lectura. Vemos que a quien mucho se le perdona muestra mucho amor, y esto marcará la vida de Camilo. Esa será su vida de Camilo de Lelis después de su conversión. Camilo dirá: miserable e infeliz de mí, qué ceguera la mía, no haber conocido antes a mi Señor. Vean cómo tiene una mezcla de sentirse amado, hace la experiencia de la misericordia de Dios y siente gran dolor a la vez de sus pecados al ver su vida del pasado. A partir de ahí se dedicará a entregar amor al prójimo. Se siente pecador, perdonado, y quiere responder ante tanto amor. Quiere abrir el corazón para recibir la misericordia de Dios, para poderla llevar a los que más sufren. Nos decía el audio, ha llegado la hora de Dios y se debe dejar llevar por otro, lo que puede hacer y lo que puede ser. Qué diferencia, ¿verdad? Lo que puede hacer y lo que puede ser. Y aquí hay algo muy bello. Dice, la luz que se le ha dado no solo tiene que ver con él, sino que está destinada a otros, está destinada a alumbrar a quienes Camilo se encuentre. Vean qué belleza es, al reflexionar en esto, esa luz que se le ha dado, este momento de conversión, esta experiencia fundante, que podríamos decir en un lenguaje de espiritualidad, una experiencia fundante es que marca un rumbo distinto en nuestra vida. Y esta luz que se le ha dado no solo tiene que ver con él, sino que está destinada a otros. Y reflexionando en esto es a quiénes otros, a todas estas personas que encontró en el camino, todos estos enfermos que fueron consolados, acompañados por él, todos los religiosos que iniciaron con él este camino, y pensando un poco más a todos nosotros que nos hemos encontrado con Camilo. Cómo esa luz ha sido destinada a través de los siglos a tantas personas y sigue siendo destinada a tantas personas, pensando en los centros de los religiosos Camilos, como es este centro, todos esos grupos de acompañamiento en duelo, de centro de escucha, cómo llega esta luz destinada a cada una de estas personas, a cada uno de nosotros. Por eso tan importante, pues, retomar este momento que él vive, esta experiencia que también confronta nuestra vida. Y bueno, todos los que estamos aquí en este momento hemos tenido un encuentro con el Señor.
Y la invitación sería a recordar ese momento de encuentro personal con Él, ese momento de conversión, ese momento de experiencia fundante. Y no termina ahí una experiencia de encuentro, puede ser una conversión diaria también. Podríamos hacer un recuento de estos momentos de encuentro con el Señor que nos invita a volver a tomar un camino diferente que nos lleve a la dinámica del amor, como lo llevó a Camilo. Vamos a escuchar ahora el siguiente audio. Se llama El vacío del hombre es colmado por Dios. El vacío del hombre es colmado por Dios. Acabamos de escuchar el relato de la conversión de San Camilo. En primer lugar, me llama la atención algo que parecería insignificante en él, que los frailes capuchinos le ofrecen algunas de sus vestiduras a Camilo, quien a pesar del frío que hacía, las rechaza. Teme que quieran hacerlo fraile, dice textualmente el padre Mateo. Y me quiero detener aquí porque esto sucede luego de que Camilo ya había perdido todo. Recientemente había conseguido ese trabajo gracias a un hombre que lo vio mendigando en la puerta de la iglesia y se lo ofreció. Camilo no tenía casi qué ponerse. No olvidemos que gracias al vicio del juego había perdido hasta la camisa. Uno se pregunta cómo puede ser que alguien con tanta necesidad, pasando frío, se negara a recibir un abrigo como el pesado sayal de los franciscanos. Evidentemente, ese temor de que quieran hacerlo fraile nos deja vislumbrar que si bien la conversión de San Camilo la vemos como una conversión abrupta, inesperada, tipo San Pablo, se trató, como tantas otras, de un proceso. Y de un proceso en el que vemos que Dios, muy de a poco, muy silenciosamente, ya iba tocando su vida, tocando su mente, su corazón. Cuando uno es llamado por Dios, es natural que sienta miedo o que se resista. Las propuestas de Dios son maravillosas y atreverse a seguirlo más de cerca es una experiencia sensacional, incomparable e inigualable. Pero para embarcarse en ella y poder experimentar en carne propia esta maravilla de dejar guiarse por Dios, hay que dejar la zona de confort en la que estamos. Muchas veces debemos abandonar situaciones o conductas que no nos hacen bien y dar el paso de seguirlo nos puede dar cierto vértigo. Arduo es entender cómo tantas veces, a pesar de sentirnos vacíos, nos cuesta tanto dejarnos llenar por lo que vale la pena. Y nos resistimos una y otra vez. Esto mismo le pasó a Camilo. Y a nosotros también. Nos decimos, ¿cómo me gustaría que me pasara como San Pablo o como San Camilo? Que una ráfaga de luz, inesperada y deslumbrante, me haga caer del burro. Pero mientras pensamos esto, no nos damos cuenta que el Señor es muy discreto, como una suave brisa, y muy respetuosamente intenta tocar nuestro corazón de mil maneras. Esa irracional reacción de Camilo, que muerto de frío y pobre, rechace el sayal que le ofrecían, era el resistirse a un Dios que ya le había ido tocando el corazón. Y que Camilo en cierto modo ya había exteriorizado, aunque sin mucha fuerza ni perseverancia, en algunos deseos de conversión, en el medio de una tempestad en un barco, o cuando le dijo a un tío suyo que quería ser fraile y éste lo rechaza porque no veía clara su vocación. Todas estas experiencias, estos pensamientos, no hay duda que eran mociones de Dios en el corazón de San Camilo. Como así resonó en su corazón la ferviente predicación del Padre Ángel la noche anterior al célebre 2 de febrero, en que siente profundamente
el vacío existencial de su vida. Arrodillado sobre una roca, comenzó a llorar amargamente por su vida pasada. Allí, nuestro querido Camilo recapacita de tanto tiempo perdido y emprende con decisión firme un camino de conversión y penitencia. No más mundo, no más mundo. ¿Por qué no habré gastado toda mi vida en servirlo?, se dice. Por todo ello creo que hoy y siempre, porque siempre tenemos que estar en continua conversión, debemos hacer un alto en el camino, aunque no sea tan abrupto como el de Camilo, y tratemos de mirar dentro de nosotros mismos y hacernos muchas preguntas. Preguntas que deben ser sinceras, aunque más sinceras aún nuestras respuestas, para que podamos ver si nuestra vida nos llena o está llena, valga la redundancia y la paradoja, de vacío existencial. ¿Me llena mi vida? ¿Me lleno de Dios? Los demás, mi prójimo, los pobres, los enfermos, Jesús, ¿están en mi vida? Y en este alto en el camino debo intentar escuchar la voz de Dios que me habla de infinitas maneras, en los acontecimientos, en los pensamientos, en mis deseos, en las personas, en la oración, pero también en las resistencias, de mil maneras. Escucha la voz de Dios, no vaya a ser que te caigas del burro y le eches la culpa a los baches del camino, esos que San Camilo ni siquiera advirtió. Mi nombre es Francisco Verola, soy religioso camino. Que el Dios bueno los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El vacío. Pues escuchamos este audio. El vacío del hombre es colmado por Dios. Nos dice el Padre cómo Camilo se resistía, a pesar de estar en ese vacío, pues a colmarse de Dios. Y en este momento que fue su encuentro, pues fue colmado por Él. Es un proceso, la conversión también. Es un proceso que vamos a ir haciendo a partir de la fortaleza, el auxilio que escuchábamos de la gracia y también de poner nosotros los medios. Y estas preguntas que nos hace el Padre y nos dice, ¿de qué estaba llena su vida? ¿De qué le llenaba su vida? ¿Le planificaba su vida? ¿Estaba lleno de Dios en ese momento? ¿Los pobres, los enfermos, Jesús estaban en su vida? ¿Escuchaba la voz de Dios? Estas preguntas, pues sí, Camilo no estaba en esta dinámica, pero iba en camino, iba en proceso. Y estas mismas preguntas podríamos hacer nosotros. ¿De qué está llena nuestra vida? ¿Me llena mi vida? ¿Me lleno de Dios? ¿Los demás, los pobres, los enfermos, Jesús, están en mi vida? ¿Escucho la voz de Dios? ¿En dónde la escucho? ¿En los acontecimientos, en mis pensamientos, en mis deseos, en las personas, en la oración? ¿También la escucho en mis resistencias? Pues sí, ¿cómo nos habla? Y quisiera compartirles este fragmento de la palabra en donde es el llamado a Simón y Andrés que acabamos de escuchar en esta semana, que creo que tiene similitudes con el llamado que tiene Camilo. Claro, cada uno en sus diferencias, pero creo que hay unas similitudes que nos pueden dar luz para reflexionar en esta conversión. Y el llamado a Simón y Andrés, quiero leerles este fragmento. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo,
está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Pues escuchamos aquí de la palabra de Dios este llamado a estos discípulos, el llamado que tuvo también Camilo y que cada uno tenemos. Vean, los invita a la conversión y a creer en el Evangelio, en la buena noticia. Les invita a cambiar su actividad, los destinatarios. Con mucha semejanza con Camilo, lo invita a cambiar su actividad y también los destinatarios, no solo la luz para él, sino para todos los que él encuentre. Vean, distinguen su voz que los invita a dejar todo y seguirle. Camilo escucha, siente ese llamado de Dios que lo invita a dejar todo y a seguirle también. Y los discípulos, ¿qué tienen que dejar? ¿Se sienten seducidos por su voz? ¿Buscan momentos para encontrarse con Él? El seguimiento nos dicen que es seducción, es enamoramiento. Vale la pena dejar otros esquemas, otros modelos de vida, otra escala de valores para marchar tras Él. También el evangelista comienza el relato invitándonos a la conversión y a creer en el Evangelio. ¿Qué cambios es necesario hacer? La conversión supone cambio, dejar un camino y elegir otro, salir quizá de la zona de confort y entrar en la del vértigo ante decisiones que cuestan. Y esto en clave de fe y de esperanza. Vean, todo esto que vivieron los apóstoles y que podemos ver, lo vivió Camilo y lo vivimos cada uno de nosotros. ¿Qué cambios es necesario hacer? Invitados a la conversión y a creer en el Evangelio. Y quisiera compartir con ustedes, a partir de esta palabra, deja tus redes, esta canción. Deja tus redes y sígueme. Lo que te atrapa y sígueme, y sígueme. Deja tus redes y sígueme. Lo que te atrapa y sígueme, y sígueme. Deja tus redes y sígueme. Lo que te atrapa y sígueme, y sígueme. Deja tus redes y sígueme. Lo que te atrapa y sígueme, y sígueme. Sí, así como veíamos que nos hacía reflexionar este llamado a Simón y Andrés, dejar sus redes, dejar lo que los atrapa para seguirlo. Y
Los apóstoles deciden seguirlo. Si pensamos en Camilo, también decide seguirlo. Decide dejar eso que lo atrapa para seguirlo. Y aquí la pregunta sería, ¿y yo? ¿Y nosotros? ¿Qué decido? ¿Yo también me decido a seguirlo? ¿Qué necesito para ello? ¿Qué redes me atrapan? ¿Y de quién depende? ¿De él o de mí? Quisiera compartir con ustedes de la carta Salvados en la Esperanza del Papa Benedicto, que nos dice, Spe Salvi se llama, nos puede iluminar acerca de esto. Salvados, dice, en esperanza fuimos salvados, dice San Pablo a los romanos. ¿Por qué les hablo de esto? Porque pues es el momento en el que él empieza esta recuperación, Camilo, esta salvación. ¿Salvado de qué? De vivir sin Dios que sea el centro de su vida. Por eso quiero compartir con ustedes esta encíclica. Nos dice en el número 1, se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos ha dado la esperanza, una esperanza fiable, gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea un presente fatigoso, se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. En el número 2 nos dice, en efecto, esperanza es una palabra central en la fe bíblica, hasta el punto de que en muchos pasajes la palabra fe y esperanza parecen intercambiables. Sí, Camilo tiene fe y esperanza y emprende este camino que lo llevará a llevar esa luz a tantos destinatarios. Y continúo con la encíclica, dice, el haber recibido como don una esperanza fiable fue determinante para la conciencia de los primeros cristianos, como se pone de manifiesto también cuando la existencia cristiana se compara con la vida anterior a la fe, con la situación de los seguidores de otras religiones, nos dice. Pablo recuerda a los efesios cómo antes de su encuentro con Cristo no tenían en el mundo ni esperanza ni Dios. Y a pesar de los dioses, estaban sin Dios y por consiguiente se hallaban en un mundo sombrío, en la nada de la nada que pronto recaemos. Dice un epitafio de aquella época, palabras en las que aparece sin medias tintas lo mismo a lo que Pablo se refería. En el mismo sentido les dice a los tesalonicenses, no os aflijáis como los hombres sin esperanza. En este caso aparece también como elemento distintivo de los cristianos el hecho de que ellos tienen un futuro. No es que conozcan los pormenores de lo que les espera, pero saben que su vida en conjunto no acaba en el vacío. Solo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace llevadero también el presente. Y en estos audios escuchamos el vacío, vean, y el vacío nos dice aquí en la encíclica, saben que su vida en conjunto no acaba en el vacío. Esta es nuestra fe y esta es nuestra esperanza. Y esta es la fe y esperanza que también experimenta Camilo. En nuestro lenguaje se diría, el mensaje cristiano no solo era informativo, sino performativo. Esta palabra que pues es un poco difícil, pero que les puedo decir que es, que al enunciarse realiza la acción que significa. Esa es su palabra, esa palabra que transforma a Camilo, esa fe y esa esperanza. Esto significa que el Evangelio no es solamente una comunicación de cosas que se pueden saber, sino una comunicación que comporta hechos y cambia la vida. Sí, esa palabra que había estado escuchando ahí cuando convivía con los frailes, esa reflexión que hace y cómo lo saca de esa oscuridad. La puerta oscura del tiempo, del futuro, ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra manera. Se le ha dado una vida nueva.
Si Camilo en este momento de conversión abre su conciencia, puede ver su vida pasada y quiere vivir de otra manera. Y tiene fe y tiene esperanza. Y esto es lo que también hacía en semejanza con ese llamado a los discípulos, este llamado a Camilo, también discípulo, y este llamado a nosotros como discípulos. Estos momentos de reflexión que nos pueden llevar a preguntarnos, a hacernos preguntas esenciales. Y aquí les quiero compartir un poema que me parece que va muy bien con este momento, que decíamos, ¿de quién depende? De Dios, que tiene la iniciativa de decirnos cuánto nos ama, y de nosotros, que demos una respuesta a este llamado. Y este poema se llama ¿De quién depende? Si de mí dependiera, probablemente me perdería en el laberinto de las excusas. Pintaría mis paredes con grafitis vistosos y perecederos. Te daría largas, me haría el despistado, pondría cara de prisa, lamentaría no estar a la altura y seguiría con mi vida. Pero de mí no depende, depende de ti, que sigues tallando con cincel de artista todas mis aristas, de ti que haces oídos sordos a mis balbuceos, porque conoces mi verdad, de ti que sigues marcando con tu amor mi entraña, de ti que me quieres menos isla solitaria y más tierra de encuentro. Sea pues, que solo no puedo, pero si de ti depende, llegaremos lejos. Es un poema del padre José María Olaizola, de la Compañía de Jesús. Sí depende de Él, pero también depende de mí. Depende de Él, que todos los días y a todo momento sigue tallando con cincel de artista todas mis aristas. Vean qué belleza. A Camilo, pues lo hace esa persona. Vean qué bello, como recordando a Miguel Ángel cuando le preguntaban cómo hacía esas esculturas, decía yo nada más le quito lo que sobra, ya está dentro. Y ese escultor divino que es Dios y que va quitando eso que sobra, para que surja esa persona que ya está dentro, que tendrá que ir en un itinerario de vida, pues a llevar eso que ya lleva dentro, ese mensaje de vida. Y aquí nos podríamos preguntar, ¿cuál es el mensaje que Dios dice al mundo con la vida de Camilo de Lelis? Y la respuesta podría ser en su carisma, en el carisma de los religiosos Camilos. Llevar la misericordia a los que sufren, a los enfermos. Llevar ese amor de Dios a cada una de las personas, que sepan que son tan amados, que sepamos cada uno de nosotros el gran amor que nos tiene. En eso reside el poder de Dios, en su amor. ¿Y cuál es el mensaje que Dios quiere decir al mundo con la vida de cada uno de nosotros? Eso podríamos preguntarnos. Me conmueve profundamente reflexionar cómo Camilo entrega su vida. Y la pregunta sería hoy, ¿qué vitamina me llevo el día de hoy? Pues ha sido un gusto
compartir con ustedes el día de hoy, porque vivimos momentos en donde necesitamos vivir en clave de fe y esperanza. Como Camilo nos enseña y nos da el ejemplo. Pues ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Si tienen algún comentario, pues con gusto aquí lo leemos. Gracias por su atención, por la paciencia, por el aguante. Gracias por estar con nosotros y compartir. En las próximas sesiones probablemente participará alguien más del grupo de espiritualidad que conformamos aquí en el centro. Muchas gracias. Hasta la próxima.